Muy buenas noches. Seguimos aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol, hablando de la campaña. Estamos a 5 días. Cada día pues trae su afán en materia política y sobre todo en esta recta final, no solamente trae su afán, sino trae su histeria, también sus reflexiones, también muchísimas consideraciones. Ayer hablábamos aquí en este espacio con dos queridos colegas, con Larisa Pisano y Juan Pablo Estrada, sobre las estrategias políticas, sobre qué pudo haber hecho que un candidato se disparara en las encuestas, que otra se desinflara y que uno se estancara. Más o menos para hablar el panorama de los tres punteros. Hoy el tema es muy interesante. Vamos a hablar con una persona a la que yo personalmente admiro profundamente, la conozco hace bastantes años y la conozco más por su trabajo que como persona. Y eso pues habla muy bien de su labor maravillosa como, y él me va a corregir, como publicista, como estratega político y sobre todo como un hombre que ha entendido, como en muchas partes del mundo, esa labor, el arte de hacer que la política tenga también producto y se vuelva un gran producto, no solamente comercial. Esto no es un tema de publicidad, es un tema para llegarle a una sociedad hoy cada vez más visual, cada vez más emotiva y que también quiere ideas y que quiere propuestas. Repito, un gran amigo. Ángel Becasino, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Pues gracias por invitarme a compartir con ustedes. ¿Cuántos años lleva Ángel metido en este oficio? En el oficio de comunicar masivamente, digamos, unos 50 años, imagínate. Eh, ¿Cuántas, Y en cuántas campañas políticas ha trabajado Ángel? decenas de campañas políticas. En lo especial de la política estoy desde la década del 90, o sea que llevo más de 30 años. Eh, Háganos una lista de 4, 5 candidatos con los que usted ha trabajado, campañas. Lucho Garzón, la presidencial y el logro de la alcaldía de Bogotá, la reelección de Juan Manuel Santos, la segunda vuelta, la campaña de Petro en el 18, la de Rodolfo Hernández en el 22, en fin, unas cuantas y en esta la de Roy Barreras. Ok, pero muchas campañas donde uno recuerda hoy, y ya vamos a hablar de eso, Ángel, una cantidad de mensajes y de, como dice usted, comunicación política clave para conectar. ¿Qué es comunicar políticamente? Arranquemos por ahí. Pues comunicar políticamente es sintonizar a la singularidad de cada persona con el interés de lo común, de lo público. Digamos, si tomamos la definición esa de que la política es la articulación del individuo con la comunidad, comunicar es establecer la conversación entre individuo y comunidad a través de propuestas que marcan como un derrotero de hacia dónde le estamos proponiendo a esa singularidad que es el ciudadano que, digamos, que transite, que camine, hacia qué futuro. Y en ese caminar hacia ese futuro, Ángel, de estas campañas que has hecho que son maravillosas, ¿cuáles han sido las que dicen, mire, ahí le pegamos? Pues obviamente las ganadoras, pero no solo las que ganan, sino cuáles han sido realmente 2 o 3 que uno diga, hombre, que Ángel voltea a mirar y diga, no solamente me siento orgulloso, sino la recuerdo por el impacto que generaron. Pues no, son muchas, cada una tiene particularidades. Por ejemplo, en el caso que te mencioné de la presidencial de Lucho, cuando todo el mundo estaba yendo en dirección a la guerra, después del Caguán, Lucho rompía el paisaje proponiendo en esa campaña reconciliémonos. Entonces, con argumentos que, claro, después se engloban en lo de la paz y todo lo demás, pero hay momentos en los cuales, o cuando se rompe la comunicación o el estado de las cosas, tipo la segunda vuelta de Santos, cuando venía de perder con Zuluaga la primera vuelta, y entonces se da la polarización entre paz o guerra de nuevo, una cosa muy recurrente en este país que sigue patinando entre la idea de la paz o la idea de la violencia, ¿no es cierto? De las violencias. Pero en fin, hay muchas. Que te diría que en cada una de las campañas suele haber logros
conceptuales más que otra cosa, donde estás poniendo el dedo o en una llaga o en una cosquilla que al país lo hace feliz. Yo recuerdo mucho una campaña brasilera cuando después de la dictadura militar gana la elección Tancredo Neves, un Uy, hombre que no alcanza a asumir la presidencia porque muere en una operación, una cosa así. Pero la campaña de Tancredo era: vuelve a sonreír mi Brasil, volte a sonreír mi Brasil. ¡Chac! Entonces ahí sintonizás con un deseo de alegría claro. de un país que viene sufriendo. Entonces, hay momentos en los cuales conectás conceptualmente con algo que está latente en el país. Yo tengo un ejemplo, que es el ejemplo de, en otro plano, lo de Bogotá, 2.600 metros más cerca de las estrellas. Ah, ese fue Ese fue un buenísimo. concepto, claro, fue un concepto que hice para la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, y es un momento en el cual vos le mostrás a la gente algo que la gente está sintiendo, pero que no lo termina de identificar. O sea, no lo termina de ver, de sentir. Y cuando se lo mostrás, la gente dice, es eso. Y ahí conecta, se produce esa conexión y se produce el gol, por decirlo futbolísticamente. No, claro. Y esos goles valen oro. Eh, Ángel, ¿en qué momento, después de tantos años, las redes sociales ponen patas arriba en la comunicación política? Estamos hablando de unos 15 años, un poquito más, tal vez. Más o menos unos 15 años. Las redes son un fenómeno que arranca en el 2005, por decir algo, Sí. que en Colombia se hacen sentir con la campaña de Mocus en el 2010, la que pierde frente a Santos, la primera presidencia de Santos, pero de ahí en adelante sigue avanzando, sigue creciendo, creciendo. Un logro, ponerle de la de Rodolfo, es cómo TikTok sirve para detonar el interés y las búsquedas de quién es ese personaje y la sintonía y se va creciendo. Y lo que se ha ido dando es una mayor propiedad en el uso de cada red, teniendo en cuenta qué significa cada red y qué mueve cada red. Claro, siguen interviniendo cosas. Esto es una evolución tecnológica en un sentido maravilloso y en otro sentido muy peligrosa. Hay unas herramientas como la inteligencia artificial para generar visualizaciones y audios que parecen reales y que no lo son, ¿no es cierto? Pero que son herramientas, qué sé yo. No, claro. Entonces, de cada uno, ahí está el gran problema de aquello que definió espantosamente un asesor de la campaña de Petro en el 22 cuando dijo hay que correr la línea ética, ¿no es Ujú. cierto? Sí. Ahí también es un poco el criterio del político, del candidato y el criterio del estratega que está trabajando ahí para decir, sí, corramos la línea ética o no, pará, hay cosas que hay que respetar un poco, ¿no? Sin duda. Ángel, y ahí viene un tema ya para irnos metiendo en esta campaña que está terminando. Pues, o algunos dicen Ujú. que está comenzando, porque después de la primera vuelta viene, asumimos nosotros todo el arsenal de Sí. comunicación política. Tú mencionas la inteligencia artificial en esta campaña, cada vez más refinado. Bueno, es que yo no sé si la palabra sea refinado, eso es demasiado generoso. Con herramientas de más tecnología, pero de una manera siniestra. Hemos visto unos mensajes ya directos a la yugular, a la mandíbula digamos, de la expresión política, donde ponen imágenes de caras concretas, candidatos Sí, concretos, sí. expresidentes y actores políticos concretos para desprestigiarlos. Esos mensajes que favorecen a una determinada campaña dicen, no, nosotros no los hicimos, pero gente Sí. afín a nosotros lo hace y pues nosotros no podemos controlar eso. Eh, ¿Qué tanto ese tipo de mensajes calan en una sociedad como la nuestra hoy? Mucho, mucho. Por una cuestión sencilla, que es vos, yo, podemos identificar, esto es inteligencia artificial, esto no es real. Pero la mayoría de la gente ve algo muy bien producido mediante inteligencia artificial que al ojo sencillo es real. Entonces, ese es el gran problema que tiene eso. La mayoría de la gente
asume esos mensajes como reales. Puede que se sorprendan por lo inesperado de que un personaje X aparezca diciendo determinada cosa, pero más allá de sorprenderse, asimilan. El gran problema de lo que tenemos por delante y que empieza a poner en juego, hace un rato estaba en una reunión parecida a esta que tenemos vos y yo, Sí, con Argentina, por una cuestión de Argentina. El gran problema que tiene esto es exactamente un límite que ya se pasó y que cada vez se va a pasar más, que es dónde está lo real y dónde está lo que no es real. ¿Y quién tiene la capacidad de asumir esto es verdad, esto no es verdad? La historia esta, fíjate una cosa bien interesante, empezamos a jugar muy fuerte sobre la historia del storytelling, de echar el cuento. sí. En el fondo el storytelling es cómo te cuento el cuento, ¿sí? Pero de tanto contar el cuento, acabamos derivando en un cuento nuevo, que es el cuento falso. Cuando el cuento falso empieza a verse tan real, el límite entre la realidad, la imaginación, la perversión, lo que quiera, desapareció. Claro, Y se pierde. estamos en ese plano, ¿no? Mm, Claro. qué barbaridad. Ángel, ¿qué ha marcado esta campaña en la que tú participaste pues asesorando a un candidato? Pero más allá de eso, Ujú. como observador, Sí, ¿qué ha marcado esta campaña? Una campaña que primero empezó, muchas que tuvimos casi 90 precandidatos, un sí, magnicidio, sí, es que ha sido movidita esta campaña. Un sí, presidente metido en campaña completamente desde creo que el primer año de gobierno. Casi muchos los que sí. saben dicen, el presidente Petro ha hecho campaña durante sus 4 años de administración. Pero ¿qué ha Sí. marcado esto que nos lleva hoy a 5 días de una nueva elección presidencial? Pues nombraste varias cosas que son marcas que están en esta campaña, pero de las más importantes, una es el protagonismo de Petro en la campaña. Por eso, pues hay mucha gente diciendo que la campaña de Iván Cepeda la hizo Petro, ¿no es cierto? Ujú. Pero el protagonismo de Petro, que realmente tiene un liderazgo fuerte sobre, por decir, el 30, el 35% del país, ahí está. Y del otro lado, otra cosa que marcó esta campaña es la decadencia del protagonismo de Álvaro Uribe, ¿no es Uribe. Mm, cierto? sí, Que esa decadencia del protagonismo se sintió en la campaña del Congreso, la del 8 de marzo, sí. donde le pasó que iba a actos donde la gente no iba, donde los que iban un pedazo grande le gritaban cosas negativas, en fin, una decadencia del protagonismo que duró muchos años de Uribe, ¿no? Más de 20 años tuvo un protagonismo central. En parte ese protagonismo grande que tuvo Uribe, ahora lo tiene Petro. Pero en otra parte, en lo que llamamos la derecha, ese vacío de protagonismo lo pasó a ocupar Abelardo. Mm, Eso es indudable. Abelardo pasó a ocupar aquello que, si nos acordamos, identificaba a los furibistas, ¿no es cierto? sí, 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 sí. Esa furiosa pertenencia a una militancia, ¿no es cierto? Abelardo, con una campaña fuerte, con mucho de espectáculo, mucho uso del espectáculo en la campaña de él, utilizando recursos que se han utilizado en otras campañas de la derecha fuerte, de la derecha a la derecha de la derecha tradicional, digamos, ¿no es cierto? La derecha tradicional era conservadora, bastante pesada en sus movimientos, ¿no? Partido Conservador Colombiano, por decirlo acá. Esta nueva derecha se presenta mucho más dura, fuerte, ágil, violenta incluso, ¿no? Y genera un alborotarse de esa pasión que es el otro extremo de lo que tiene rodeándolo bastante cerrado Iván Cepeda, que es el otro costado del izquierdo, ¿no es cierto? Ujú. Pero esas características son las que creo más fundamentales. Luego viene el uso de recursos como el que estábamos hablando, inteligencia artificial, bla, bla, bla. Pero el protagonismo de Petro fue tan fuerte, o es tan fuerte en esta campaña todavía, mirá, faltando unos pocos días para acoso,
que te lleva a preguntarte cosas. Primero, es un protagonismo que evidentemente impulsó la candidatura de Iván Cepeda, un candidato que no es un gran candidato para el tiempo electoral, para lo que es el momento electoral. No es un candidato que seduzca, es un candidato tranquilo, es un candidato casi del pasado Muy o distinto a de Petro. un pasado. Mm. Muy distinto a Petro, total. Por eso se siente tan claro el protagonismo de Petro ahí. Pero luego Petro hace cosas como el convocar en medio de esto, hace pocos días, convoca a la Asamblea Constituyente. ¿Para qué? Para generar un ruido y generar un temor a que se quiere eternizar en el poder, que es lo que manejan otros. Frente a eso, vos decís, ¿Petro está buscando favorecer la candidatura de Iván Cepeda o está buscando perder esta elección para convertirse en su mejor papel, que es el líder de oposición? Esa pregunta, tío, le iba a hacer, te interrumpo, porque mucha gente dice, oiga, al presidente, hoy presidente Petro, ya casi expresidente, le convendría más un triunfo de Abelardo de la Espriella, porque si gana Iván Cepeda, dicen, a quién se le opone, cómo se va a oponer a su propio proyecto, Claro, que es su estado mira, natural, ¿no? sí, sí, es que, en fin, muchos puntos para observar. Primero, Petro tenía, ok, tengo que tocar el punto Roy. Mm. Petro tenía un candidato ideal, porque era un candidato que podía aglutinar, que podía generar un puente entre los distintos sectores del país y que tenía muy buena capacidad de gobierno y por consiguiente de llevar adelante el proyecto de estos 4 años, bastante frustrado el proyecto, pero llevarlo adelante y convertirlo en realidad. Ese era Roy Barrera. Petro se ocupó de sabotearlo y de destruirlo prácticamente a Roy. ¿En nombre de qué? En nombre de la candidatura de Iván, donde él se cerró. Sin embargo, la candidatura, Iván no es ningún títere, Iván es un hombre sólido, me conozco muy poco con Mm. Iván. Nos saludamos, Ángel, ¿cómo está? Iván, ¿cómo estás? Y para de contar. Pero lo siento como un hombre serio, un hombre sólido, un hombre un tanto cerrado en su pensamiento, podríamos decir, pero un hombre serio, no va a ser un títere. En esa medida, para alguien con el protagonismo, con el placer de ocupar el centro de la escena como es Gustavo Petro, y significa un problemita, ¿no es cierto? Porque va a quitar protagonismo, etcétera, etcétera. Claro. Ya. Entonces eso genera muchas especulaciones, inevitable. Estamos en un terreno donde una parte es realidad y otra parte es especulación. Lecturas entre líneas, viste, todas estas cosas. Y en el comportamiento de Petro, si bien por un lado es quien ha hecho el gran impulso proselitista, digamos, en esta campaña de Iván Cepeda, también ha mandado señales que, digamos una cosa, Gustavo Petro es una persona que usa su inteligencia muy bien, ¿no? Lo ves en sus discursos, lo ves en su capacidad retórica, en fin. Sin duda. Entonces no podés pensar que es inocente cierto uso de posibilidades media como minar el campo, ¿no es cierto? No da puntada sin dedal. Sí, sí. Exactamente. Y ahí viene otra inquietud sobre Abelardo de la Espriella, el que ha mostrado el mayor crecimiento en las encuestas, etcétera, etcétera. Pero más allá del resultado, digamos, de estas encuestas, ese crecimiento, y ya hablamos de Paloma, porque eso también es interesante verlo, Ángel, es por qué conectó este hombre. Y tal vez me quedo con esa frase tuya del furibismo de hace unos años, que era furioso. Es decir, y Ujú. ese furibismo, pura sangre, ya estaba en la campaña de Abelardo. Digamos que ese pudo haber sido el secreto incluso de conectar con gente que no es uribista. Sí, hay dos cosas. Por un lado, el miedo hacia, hacia la continuidad del gobierno Petro con otro personaje, otro protagonista o lo que sea. Por un lado, eso. Pero por otro lado, también hay, a mí me sorprende en distintos lugares, camino bastante el país, ¿no? Cómo pegó el apelativo este del tigre, ¿no es cierto? Y cómo la Sí. gente agarró el tigre y se siente identificado con ese famoso tigre y bla, 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 el tigre. Y vos te imaginas al tigre
usando esa imagen, ¿no es cierto? Ujú. Casi el arquetipo, podríamos decir, encarnado por otro tipo de personaje. Lo conozco a Abelardo, hemos tenido una cierta amistad durante muchos años, entonces lo conozco bien, no es el tigre Abelardo, pero al mismo tiempo Abelardo tiene una capacidad de apoderarse del personaje y lo ha hecho bien, Mm. se ha apoderado del personaje tigre. Pero lo importante es cómo la gente enganchó eso y lo asumió como si fuera un orgullo pertenecer al combo del tigre, ¿no? Entonces creo que hay un montón de cosas para observar y vos mencionaste recién lo de Paloma. Es bastante Mm. gracioso que en Sí, la fauna tengamos un tigre y una paloma, ¿no es cierto? sí. Pero Y el tigre Paloma, se que comió a la paloma. El tigre y de se alguna devoró forma, a la pero paloma. también, pero no podemos dejar de ver los errores que cometió la campaña de Paloma, ¿no es Sí. cierto? Mm. Son errores muy grandes. Por ejemplo, Qué poner a sé yo. Paloma a hablar como Uribe. Poner a Paloma a hablar con Uribe, no comprender que el momento de Uribe es un momento que está pasando, Mm. Sí. reivindicarlo, asumirlo como mi papá, ¿no es cierto? Caer en esas contradicciones tan Anacrónico. fuertes con Mm. Oviedo. En fin, hay un montón de cosas. Y luego otras cosas. Paloma impulsada suavemente, no fue el gran impulso el de la consulta, pero tuvo un impulso. Sí. Y en vez de mandarse con ese impulso, carga la campaña la fuerza hacia Oviedo. Hacia el centro. Mm. De acuerdo. Claro, buscando el centro de entrada en vez de comprender que primero tienen que ratificar su territorio. Claro. Y Y pareciera ahí que se quedó sin el pan y sin el queso. Porque se quedó sin el pareciera que sí. centro y sin la derecha. Y sin la derecha, Sí. exactamente. Eh, Sí. ya hemos hablado, digamos, de cada uno de estos candidatos, pero eh, aquí en Noticias Caracol y en los medios tradicionales, por llamarlo de alguna manera, Ángel, hemos tenido una discusión. Me decía un día un asesor de Abelardo de la Espriella, que vino a una entrevista, nos pusimos a hablar. Le, óigame, ustedes definitivamente no van a venir a ningún debate de Caracol. Digo, no, ¿para qué? Mire lo bien que nos está yendo con nuestra estrategia digital, con las giras. Pues ustedes muy queridos nos abren espacios, pero no, debates no, por la razón que Ujú. fuera. Pero más allá de lo de los debates, de no venir, puso el debate político en qué dimensión. Porque hoy, por ejemplo, y preguntábamos a nuestros televidentes, Ángel, ¿qué, qué propuestas de los candidatos les parecían mejores? Y la gente, me da pena decirlo, aquí hicimos 10 debates. María Alejandra se jaló más de 50 entrevistas con los que se creían presidente, Ujú. hace ya un año. O sea, hicimos un trabajo monumental y no lo digo para echarnos flores, sino dijimos miércoles, pongamos a hablar a los candidatos de los temas, seguridad, salud, empleo, medio ambiente, energía. Oiga, y hoy en la encuesta, ¿sabe qué? La respuesta más importante, la gente no tiene ni idea, Ángel, de las Ni propuestas idea. y pareciera que no le interesa. Eso nos pone en el plano emocional, que es en lo que está la política, no en Colombia, sino en el mundo entero. Sí. Pero también tiene su lógica. Mm, Se sigue hablando, por eso hay un punto bastante necesitado de volverlo a pensar, ¿no es cierto? Que es el tema de la democracia. ¿Hasta dónde la democracia sigue siendo el mejor método posible de tomar las decisiones sobre lo público, ¿no es cierto? El gran problema de todo esto está, no sé, te insisto, en la gente, seguimos hablando del programa de gobierno. El Sí. programa de gobierno es una formalidad, que nadie presta atención a los programas de gobierno para poder comparar y tomar decisiones. Vos te podrás acordar en el 18 hubo un programa de gobierno muy bien planteado que fue el de Vargas Lleras. Sí. Y bueno, Vargas Lleras perdió por paliza, porque nadie le paró bola. Le paramos bola a vos, yo, alguna cantidad de gente. Pero de resto, no. Porque el programa es, uy, qué pesado ponerse a leer el programa. En esta campaña ocurre una cosa ya un paso adelante o un paso atrás de esa situación, que ni siquiera hay propuestas de punta. Lo que hay es un juego de protagonismos. Claro. No hay propuestas de punta. Y no las hay
en ninguna de las candidaturas de una forma clarita para que la gente se ubique. Ah, este es el que me está proponiendo que la pensión sea a los 54 años en vez de ser a los no sé cuánto. O, ah, este es el que me está proponiendo que lo primero y fundamental es que haya agua potable en todos y cada uno de los municipios de este país. ¡Pac! No la hay. ¿Por qué no la hay? Porque el terreno de de la campaña, de esta especie de competición, ¿no es cierto? De a ver quién gana, quién sube 2 puntos, por quién apuestan más en los nuevos sistemas, digamos, que guían un poquito la opinión de la gente que se ocupa de esto. Y va por otro lado, no va por lo fundamental que se debería estar mirando. Y ahí también hay una última cosa para observar, que es la mayor parte de la gente está demasiado ocupada tratando de llevar adelante su vida. Y cuando no está llevando adelante su vida, rebuscándosela o en lo que sea, o ocupándose de las cosas que se ocupa, la gente está tonteando, scrolleando, mirando cosas, qué sé yo. Y nos hemos ido acostumbrando en estos, ya que mencionamos hace un rato las redes sociales, en estos 20 años de protagonismo de redes sociales del 2005 más o menos a hoy, nos hemos ido acostumbrando a que tenemos a nuestro alcance mucha información, mucha motivación, muchas cosas chéveres, interesantes, divertidas, entretenidas, y hemos perdido toda capacidad de profundidad. No profundizamos en nada. Ahí está el problema. Entonces no profundizamos en qué me está proponiendo este o el otro y nos vamos con una superficie, digamos, ¿no? Ángel, para terminar y basado en eso que cuentas, en esta última reflexión, ¿qué viene ya ni siquiera en la primera, en la segunda vuelta? Bueno, si hay segunda vuelta, que es lo más seguro, si se cumplen los Sí. guarismos de las encuestas, ¿qué viene en la campaña? A juzgar por un país, hoy decía The Economist que si pierde Paloma, pues los guarismos dan ganadores o los que van al balotaje, a Iván Cepeda Sí, y a Abelardo de la Espriella, va a ser la campaña una de las más polarizadas del mundo. Eso sí, decía hoy The Economist. Eh, sí. ¿Qué viene para el país político y para el país en general que al final del camino va a tomar una decisión? Pues viene una campaña muy dura, muy polarizada, como estás diciendo, con un resultado que sospecho va a ser más ajustado que el que tuvo Petro con Rodolfo. Fueron 700.000 votos en 22 millones o algo por el estilo, la Uf, diferencia. Esta va a ser más apretada, donde hay un factor que habrá que ver qué pasa, que es, estás viendo una campaña muy consistente, muy bien planteada, digamos, para competir, para pelear, que es la de Abelardo, y enfrente estamos viendo una campaña muy militante, ujú, pero con que hasta ahora no ha mostrado flexibilidad para lograr el voto de aquellos que no se tienen. ujú. Entonces, o la campaña de Cepeda se despierta y sale de un círculo muy apretado en que parece estar, o no sé. Digamos, ese es el panorama, un enfrentamiento muy fuerte donde hay miedos de un lado hacia el otro y del otro lado hacia este, y donde se van a tirar a la yugular, como dijiste hace un rato, todos en un mismo juego, ¿no? En un mismo juego y en 3 semanas. Yo creo que eso van a ser 3 semanas de infarto. Ángel, pues mire, se pasó el tiempo volando. De verdad, gracias por compartir tus reflexiones de esos más de 50 años de sabiduría en términos en temas tan apasionantes como la comunicación política. De verdad, muchas gracias y volveremos a hablar pronto. Dale, gracias, un abrazo fuerte. Muy amable Ángel Becasino. Hasta aquí, Chao. sala de prensa. Seguimos con la programación de Noticias Caracol en Vivo.